para comenzar con nuestra clase. Muchas gracias. Amado Padre Celestial, que moras en las alturas, pero que también a través de la fe creemos que moras en nuestras vidas. Te agradecemos por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder iniciar con nuestra clase y te suplicamos tu anuencia, tu dirección, la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros y te damos gracias por la oportunidad de seguir meditando y de seguir aprendiendo, Señor, herramientas, conceptos, ideas que tienen que ver con un mejor servicio en tu obra. Esta gratitud la expresamos delante de ti, encomendándonos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar inicio con nuestra clase. Yo espero que esta clase pueda ser muy ligera en el sentido de que bueno, tenemos muy fresco todavía lo que vimos en la clase pasada. Y quisiera preguntarles si pueden confirmar con un servidor si están viendo ya mi pantalla. Uh-huh. Sí, pastor, estoy viéndola a la pantalla con su clase número 9. Gracias, muchas gracias, hermana Esther. Muy bien. Bueno, esta es la clase número 9 y en esta clase, como les mencioné en la clase anterior, vamos a continuar con el tema de los asuntos financieros de la iglesia como tal, pero hoy vamos a mirar lo correspondiente a la elaboración de presupuestos. Bueno, pues vamos a iniciar, mis hermanos, con nuestro repaso, con nuestra, nuestro recuento, con la pregunta, ¿qué hicimos la clase anterior? La tenemos muy fresca todavía, así que, bueno, me gustaría saber eh, quién desea compartirnos, retroalimentarnos sobre lo que vimos la clase anterior. ¿Qué hicimos la clase anterior? Adelante, mis hermanos. ¿Quién dice yo? Sí, hablamos del dinero, específicamente de las ofrendas, de los diezmos, y que ese dinero es un dinero que lo entregamos a Dios, es una ofrenda que viene de nuestro esfuerzo, de lo que ganamos personalmente, y lo traemos al Señor, y es un dinero especial. Y es un momento especial en nuestra vida cuando entregamos la ofrenda y los diezmos. Y bueno, hablamos de cómo las personas toman, los hermanos, los diferentes hermanos, qué conceptos tienen acerca del diezmo. Algunos lo aceptan bien y otros no. Y bueno, tienen montones de excusas. Y bueno, más al final habíamos hablado que era importante tener un presupuesto como iglesia, entonces se ve a dónde se va a usar el dinero que se recibe como diezmos y ofrendas. Muchas gracias, hermana Esther. Muy amplia su aportación. Muchas gracias por comentarnos al respecto de la clase anterior. ¿Alguien más, hermanos, quiere compartirnos qué es lo que recuerda, qué hicimos en la clase anterior, por favor? ¿Quién dice yo, hermanos?
Bueno, aprovecho también a recordar a nuestros hermanos que estarán tomando esta clase vía streaming, que en los comentarios de YouTube, es en los comentarios de YouTube en donde ustedes pueden hacer sus comentarios para que cuenten las participaciones. Esto en el caso de cada una de las clases. De esta manera, aunque ustedes no estén en tiempo real haciendo comentarios, haciendo aportaciones, bueno, con sus comentarios en la página de YouTube estaremos tomando en cuenta su participación en clase. No sé, hermanos, si hay alguien más que quiera compartirnos sobre lo que hicimos la clase pasada. Bueno, si no es así, vamos a dar inicio con la clase de esta tarde. Bueno, vamos a iniciar, mis hermanos, con el tema de esta tarde, y como ya les comentaba hace unos momentos, vamos a seguir hablando del tema financiero, pero ahora lo vamos a hacer enfocados en el tema de la elaboración de presupuestos. Uh-huh. Y vamos a hablar de la necesidad de un presupuesto para la iglesia local. La meta de esta clase es que el alumno pueda comprender la relación entre el presupuesto de la iglesia y el plan, el reto y la misión correspondientes. Ayer me parece que fue de mucha edificación para todos el comprender el profundo significado que tienen los recursos económicos que se reciben por parte de la iglesia. Vimos cómo el fiel creyente no solamente es dinero lo que da, sino que cada aportación, cada diezmo, cada ofrenda, en realidad tiene que ver con que el creyente está dando parte de su vida, de esa vida, de ese tiempo de vida que invirtió para obtener el recurso económico, los conocimientos, la fuerza, la concentración, todo lo que se requirió, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver, mis hermanos, que el presupuesto no se trata simplemente de una hoja de papel con una serie de indicaciones de cómo se debe de gastar el dinero. Vamos a observar cómo un presupuesto está relacionado con la iglesia, cuando la iglesia tiene un plan de trabajo, o cuando la iglesia se fija un reto, un desafío, y obviamente cómo tiene que ver con la misión, ¿verdad? Que la iglesia realiza, que la iglesia debe de realizar. Así que esa es la meta de esta clase, hermanos, que podamos entender la relación entre el presupuesto de la iglesia y la misión de la misma, o los desafíos que la iglesia misma tiene. Y hay dos objetivos, hermanos, para esta clase. El primer objetivo es que el estudiante logre comunicar, es decir, entenderlo y después explicarlo, cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia.
es decir, las acciones, la misión, lo que la iglesia hace. ¿Cuál es la relación entre el presupuesto y lo que la iglesia hace? Y el segundo objetivo es motivar al estudiante. El estudiante se sentirá motivado a enfatizar como prioridad el programa de ministerio de la iglesia, el plan de trabajo, en otras palabras, en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer por medio de ella, sin olvidar la importancia del presupuesto, el cual lo ponemos allí, hermanos. El Señor puede suplir la importancia del presupuesto para poder realizarlo, ¿sí? Estos son los objetivos de nuestra clase en esta tarde. Y vamos a iniciar, hermanos, con esta exposición. Primero que nada, con un comentario introductorio, ¿sí? Y el tema es que una deficiencia que hemos observado es que en algunas congregaciones el presupuesto no ocupa el lugar que debe tener en la estructura de la administración de la iglesia, o por lo menos no se le considera en la dimensión que le corresponde. Por citar algunos detalles observados, algunas iglesias no tienen un adecuado presupuesto, ¿sí? Es decir, trabajamos sin presupuesto. En otros casos, pudiera ser que sí existe un presupuesto en la iglesia, pero se suele confeccionar sin la intervención de los organismos de la iglesia. Es decir, hay un presupuesto, pero es un presupuesto establecido por el liderazgo central, principal de la iglesia local, ¿verdad? Y no intervienen algunos liderazgos que son los que soportan el trabajo dentro de la obra. Otro detalle, hermanos, que también hemos observado, es que en muchas iglesias frecuentemente los tesoreros piden auxilio para cubrir saldos en rojo, en vez de apelar al cumplimiento de un plan de trabajo, ¿verdad? De repente es común, sí, que el tesorero diga: hermano, necesitamos que nos apoyen porque estamos cerrando el mes y no alcanzamos a cubrir todos nuestros gastos, ¿sí? Bueno, esa es una situación que también se presenta. Algunos miembros consideran que es pues innecesario el desarrollar un presupuesto porque lo ven como una carga, ¿verdad? ¿Para qué hacemos un presupuesto? ¿Sí? Muchas congregaciones, en particular, hermanos, las más pequeñas, no estructuran su presupuesto. Y muchas veces cuando estas iglesias que desde pequeñas no estructuran su presupuesto, cuando crecen, mantienen el mismo criterio. Su modo de actuar, en otras palabras, consiste más en un proceso de mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante y tampoco mirar hacia arriba, ¿verdad? Son las iglesias, por decirlo de alguna manera, que se enorgullecen si el presupuesto que confeccionan pues logra ser el más bajo posible, ¿verdad? Es el menor gasto posible. Y también hay iglesias, hermanos, también las hay, las cuales formulan su presupuesto con una verdadera preocupación por rendir un servicio cristiano
que sea significativo. En el caso de estas congregaciones, el principio por el cual se rigen es hasta qué punto nosotros podemos extendernos en el desarrollo de una tarea que sea digna del alto llamado que hemos recibido. Es decir, son congregaciones que siempre miran hacia adelante y que también miran hacia arriba. Bueno, en este como listado de detalles observados, valdría la pena que cada uno de nosotros nos hiciésemos la pregunta desde la cual vamos a partir en esta clase. ¿Con cuáles de estos detalles nos identificamos en nuestro contexto? En el contexto en el cual servimos, a lo mejor usted es pastor, o es miembro de la comisión, o es tesorero, ¿verdad? Está usted bajo resguardo de los dineros de la iglesia. Bueno, independientemente, mis hermanos, de la posición en la cual nosotros estemos sirviendo, bueno, preguntémonos con cuál de estos detalles nos identificamos nosotros. Bueno, ¿vamos bien, hermanos? ¿O voy muy rápido? No sé qué les parece. Vamos bien, vamos bien. Va bien, hermano. No sé si me escucha ahora. Hoy estaba sin audio. Claro que sí, sí los escucho, hermano Ricardo y hermano Mario. Muy bien, gusto en saludarlos. Gracias. Igualmente, hoy quise opinar, pero estaba sin audio, así que tuve que salir de la computadora y entrar con el celular. Muy bien, hermano. Bueno, hay oportunidad. En el momento que ustedes quieran opinar, lo pueden hacer. Nada más abran su micrófono, sin ningún inconveniente. Muy bien. Bueno, Gracias, hermano. nosotros nos ubicamos seguramente en algunas de estas características, en algunos de estos detalles. La realidad es que la mayoría de las iglesias que son pequeñas, que son medianas, no trabajan con un presupuesto. Esa es la realidad. ¿Sí? Bueno. Y vamos a hacernos esta pregunta, mis hermanos. ¿Qué es un presupuesto? Esta es la pregunta. ¿Qué es en realidad un presupuesto? Por supuesto, indudablemente, si esta pregunta la contesta un economista o un contador público, nos va a dar una definición muy precisa, muy técnica y muy exacta de lo que es un presupuesto. Pero hoy yo quiero compartirles una visión, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con nuestra realidad de iglesia. Para nosotros, frente a toda esta realidad, para nosotros, ¿qué es un presupuesto? Y bueno, el presupuesto de una iglesia, hermanos, el presupuesto de una iglesia, sea cual fuere el número de miembros, está formado por dos características. La primera es por el hacer de la iglesia, es decir, toda la tarea o todas las tareas que piensan realizarse durante el año. Es decir, esto equivale al ministerio de la iglesia. Y esto, hermanos, bueno, consta de dos partes, ya les comentaba, ¿verdad? Que son muy importantes. Para la iglesia, el presupuesto significa, en otras palabras, uno, el ministerio que se va a realizar durante el año. El ministerio que se va a realizar durante el año. Y dos, ¿cuánto va a costar
a la iglesia el ministerio que se va a realizar durante el año. En realidad, para nosotros, ese es el presupuesto, ¿sí? Va estrechamente ligado con lo que se pretende hacer y cuánto nos va a costar como iglesia realizar lo que pretendemos hacer, ¿sí? De esa manera, hermanos, pues obviamente nos podemos dar cuenta que el presupuesto va más allá, ¿verdad? De ser un simple documento que regula, que restringe. Más bien el presupuesto ya está anunciando, ¿verdad? El hecho de que nosotros sabemos qué queremos hacer y también sabemos cuánto nos va a costar, ¿sí? La clase anterior veíamos con mucha claridad que la Biblia nos habla mucho acerca del dinero. La Biblia nos habla mucho acerca de la economía. Y recuerdo aquella historia en donde el Señor nos insta a que cada vez que nosotros construyamos, podamos estar seguros, podamos verificar de que contamos con los recursos suficientes para poder edificar. Un hombre quiso edificar y de repente solamente le alcanzó para comenzar y ya no pudo terminar la obra porque no hizo la planeación suficiente, ¿sí? Así que aquí estamos hablando de planeación, hermanos, de planeación financiera, ¿sí? Y de saber cuál será el costo del ministerio que se va a realizar durante el año. Uh-huh. Bien. El ministerio que se va a realizar durante el año. Aquí estamos hablando, hermanos, estamos pensando en un presupuesto anual. Cuando hablamos de esto, del ministerio que se va a realizar durante el año, nos estamos refiriendo a lo que se piensa realizar en las diferentes áreas de atención de la iglesia. ¿Qué se va a realizar en el sentido de educación, en el área de evangelización? ¿Qué tenemos pensado hacer en cuanto a las misiones, en cuanto al servicio comunitario, respecto a las actividades especiales? ¿Qué tenemos pensado hacer? ¿Cuánto nos va a costar realizar los retiros que hemos calendarizado, los talleres, el costo de la obra pastoral, la manutención pastoral o el estímulo pastoral, estímulo económico según sea el caso? Vamos a invertir a lo mejor en comprar materiales, etcétera. Es decir, hermanos, todo el trabajo que la iglesia realizará durante el año para hacer la obra de Dios. Así que la iglesia en este sentido debe ser amplia, debe de mirar hacia adelante y debe de mirar hacia arriba, hermanos. Es decir, buscar la dirección de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, elaborar un presupuesto es tener esto en mente, hermanos. Tener esto en mente. Ya tenemos un plan de trabajo, ya lo hicimos, ya lo elaboramos y ahora tenemos que determinar cuánto nos va a costar el desarrollar este plan de trabajo. Y el segundo apartado, mis hermanos, pues corresponde al costo del ministerio que se va a realizar durante el año, ¿sí? Toda tarea, hermanos, para poder realizarse tiene un costo. Pocas cosas pueden hacerse sin tener que invertir dinero en ellas. El hacer de la iglesia
solo podrá llevarse a cabo a través de una inversión económica. Esto equivale a decir que el presupuesto también tiene otro desafío para el creyente, que es el aporte de sus bienes. Este aporte debe realizarse de acuerdo a cómo está establecido en la palabra de Dios, por medio de ofrendas, de diezmos, primicias, contribuciones, todo ello, hermanos, dentro de un verdadero espíritu de amor al Señor y de amor por su obra, ¿sí? Es decir, en un momento determinado, el creyente debe de conocer el presupuesto de la iglesia local, debe ser enamorado, debe de ser convencido, ¿verdad? Se le debe de exponer al creyente la relevancia, la pertinencia, la necesidad de hacer aquello que se tiene contemplado, hacer, hermanos. El presupuesto en sí es el costo del ministerio que se va a realizar durante el año, ¿sí? Y cuando nosotros, hermanos, miramos el trabajo de la iglesia en este proceso de ciclos anuales, entonces podemos tener una idea, queridos hermanos, una idea muy clara de lo que es el costo del ministerio y del trabajo que se va a realizar, ¿sí? Una forma en la que podemos nosotros de alguna manera tener una idea clara es echar una mirada a los años anteriores. ¿Cuánto ha sido el ingreso total durante un año y los egresos totales que se han realizado en la congregación local, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta lo que costó el ministerio durante el 2021, durante el 2020, durante el 2019. Vamos a poder tener una idea más o menos más clara, ¿sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Disculpa, pastor. Eh, Estaba escuchando y por ahí, ¿cómo se puede llegar a prever, póngale en el presupuesto la situación que estamos viviendo por ahí nosotros acá en el país? Porque si hacemos un presupuesto para el año, sabemos que a fin de año lo que nos costaba hoy, los costos de hoy no van a ser lo mismo a fin de año. Tenemos una inflación prácticamente entre el 80% anual y varían mucho los precios. Entonces, ¿cómo se podría llegar a prever, inclusive viendo, como usted dice, los gastos de los años anteriores? Seguramente va a haber mucha diferencia por los costos mismos de todo lo que va afectando la inflación, ¿no es cierto? Es algo muy cierto lo que usted comenta, hermano Mario. Eh, con honestidad, lo que podría hacer, hermano, sería empaparme un poquito más del tema económico de la Argentina en estas próximas 2 o 3 semanas y a lo mejor como una herramienta proporcionarla con ustedes algunas alternativas de lo que se podría hacer, ¿verdad? Eh, Porque entiendo que a pesar de esta realidad de inflación que ustedes están viviendo, seguramente hay empresas que presupuestan, hay dependencias que presupuestan, hay organismos que están presupuestando y que de alguna manera deben de estar tomando ciertos parámetros, aún contemplando el tema de la inflación. Entonces, me parece que por allí podría hacerse algo en ese sentido, ¿verdad? Por Eh, ahí, disculpe, por ahí no se podría llegar a cortar los tiempos también en el presupuesto, o sí deben ser presupuestos anuales, para por ahí no ver afectado en ese sentido, o sea, de la diferencia que habría, ¿no es cierto? sí, es correcto. Esa pudiera ser una buena alternativa.
pudiera ser un presupuesto a 6 meses, ¿verdad? Y me parece que podría ser una alternativa prudente también, ¿sí? Obviamente también en los momentos de recesión, hermanos, los presupuestos también tienen que ser más conservadores. Eso es algo que hemos vivido durante el tema de la pandemia. En una recesión los presupuestos son más conservadores, somos más cautos en las inversiones, somos un poco más precavidos con los gastos, ¿sí? Y me parece que todo eso es bíblico, ¿verdad? Es decir, tenemos el tema de José, ¿verdad? En Egipto, ¿no? En 7 años de abundancia, él pudo prever para los 7 años que después siguieron y que fueron de mucha escasez. Así que sí, yo creo que va por ahí. De cualquier manera, me parece que lo que usted pregunta y además de preguntar lo que comenta y da como una opción es algo muy prudente, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues vamos a seguir, vamos a continuar con la clase. Bueno, de alguna manera vamos a estar abordando esto desde el punto de vista anual, pero me parece muy prudente el comentario que hizo nuestro hermano Mario respecto a la situación actual que se vive y pudiéramos tomar otras medidas, ¿sí? Bueno, pues esta forma, hermanos, de proceder, lo que hace es que el énfasis del presupuesto recaiga en lo que se va a lograr con el hacer, y ese es el énfasis y no la cantidad de dinero a obtenerse, ¿sí? A los creyentes, hermanos, a, a los creyentes les agrada eh, dar sus aportaciones a causas concretas, ¿sí? Por otro lado, es difícil que den aportaciones a un fondo o a un presupuesto a secas. Entonces, el verse envuelto en un programa, el conocer cuál es el proyecto de la iglesia para el siguiente periodo, ¿sí? Obviamente le va a motivar o les va a motivar a dar con alegría y procurará por todos los medios, hermanos, de que las metas económicas del presupuesto se lleguen a cumplir, ¿sí? Saben que por un lado, pues esto es algo bien necesario. En pocas ocasiones, en pocas congregaciones, se comparte previamente con la iglesia, no solo, bueno, se comparten los planes de trabajo, hay un día, un sábado en especial, en el cual el pastor comparte con la congregación cuál va a ser el plan de trabajo para todo el año, ¿sí? O en algunos casos para un periodo más corto, pero pocas veces, hermanos, o por lo menos muy contadas ocasiones, junto con el plan de trabajo, se adjunta con el creyente la información de decirle, y lo que vamos a hacer a la iglesia nos va a costar tanto, ¿verdad? Nos va a costar tanto, ¿sí? Obviamente para poder motivar, ¿sí? Hay que buscar involucrar, hay que buscar que los hermanos puedan sentirse parte de lo que la iglesia está proyectando.
Con este enfoque, hermanos, lo que estoy proponiendo es que debemos hacerle notar al miembro de la iglesia que su participación en el programa, como así también su contribución, permiten el cumplimiento del hacer de la iglesia. Quizá, hermanos, alguien pudiera no estar muy de acuerdo con esta propuesta. Yo les comento, es una clase y yo les hago una propuesta. Ustedes pueden tomar lo que consideren más adecuado. Sin embargo, lo que he podido observar es que muchos paradigmas dentro del cristianismo y dentro de la iglesia han ido cambiando, hermanos. La gente misma ha ido cambiando su forma de pensar. Anteriormente era muy común, mis hermanos, escuchar decir a muchos hermanos muy fieles en sus aportaciones económicas a la iglesia. Ellos decían, yo estoy cumpliendo con Dios, ya no me importa lo que se haga con el dinero, en el momento que yo entrego el recurso económico, ya no es mío, sino es de Dios y ya, ¿verdad? Era un asunto meramente de fe, ¿verdad? Y bueno, yo no estoy diciendo que antes era mejor y que ahora no, ni tampoco estoy diciendo que ahora sea mejor y que antes no era bueno. Lo único que menciono es que los paradigmas han cambiado. Hoy cada día son menos las personas que, si bien es cierto, todavía tienen esta idea de decir, yo estoy dando mi diezmo y no me importa lo que se haga con él, yo ya lo estoy cumpliendo con Dios. Cada día son menos personas. Hoy en día los creyentes quieren saber, quieren conocer, quieren sentirse parte, quieren tener la certeza, la confianza, ¿verdad? De que su contribución sirve para poder, para que la iglesia pueda servir en el reino de Dios. Por esa razón, y debido a ese cambio de paradigma que hoy día existe, pues entonces nos debemos de permitir que participe en la elaboración del presupuesto y debemos enseñarle al mismo tiempo que debe integrarse al mismo, ocupando sus responsabilidades en dos partes o en dos vías. Primero, obviamente de acuerdo a sus dones, poner sus dones, su servicio y sus capacidades en favor del reino de Dios, pero también estamos hablando de sus posibilidades económicas, hermanos, ¿sí? Al presentarlo así, permitiremos que el creyente, o estamos apoyando al creyente para que sea un perfecto mayordomo de aquello que Dios le ha dado, dones, capacidades, habilidades y también sus recursos financieros. Y bueno, en esta propuesta, queridos hermanos, necesitamos para ello desterrar la idea de que el presupuesto sea solamente preparado por el pastor y algunos de los líderes o simplemente por el comité de finanzas, ¿sí? Creo que es una experiencia que vale la pena. En algunos casos no se trabaja con presupuestos y podría empezar a trabajarse de esta manera. En otros casos ya se trabaja con presupuestos y pudiera ser una experiencia muy enriquecedora, ¿verdad? El implementar, el que los creyentes puedan participar en la elaboración del mismo o en la aprobación de dicho presupuesto. Uh-huh. El presupuesto, hermanos, es la vida de la iglesia, ¿sí?
Es una metáfora, ¿verdad? No estoy queriendo decir nada teológico, no va por ahí. Es una metáfora en un sentido muy práctico, hermanos, porque toda la membresía a través de sus ministerios ha de participar en la elaboración de algo tan importante para la vida de la iglesia y la vida de cada creyente, ¿sí? Y en otras palabras, hermanos, en otras palabras, debemos de tener cuidado. No se puede realizar una adecuada labor sin un presupuesto organizado. No se puede realizar una adecuada labor sin un presupuesto organizado. Respecto al presupuesto, hermanos, también debemos de tener cuidado de no planearlo solamente con nuestra mentalidad, pues en este caso tendría un alcance bastante limitado. En cambio, si lo hacemos pensando en la grandeza de Dios, en la grandiosidad de Dios, al cual servimos y al tremendo desafío que Él nos ha dejado, su resultado puede ser muy positivo, ¿sí? Aquí hay un balance, hermanos, un balance muy claro, un equilibrio. Primero, no cometer locura en los planes, es decir, nuestros planes deben de ser completamente alcanzables, ¿no? Eh, Hay muchas cosas que nos gustaría hacer seguramente, pero muchas de esas cosas pueden ser inalcanzables en este momento. Así que no cometer locura en los planes, pero tampoco, hermanos, el otro extremo, que sería planear como un pueblo sin Dios, ¿sí? También esa sería una, eh, una dificultad. Muy bien, hermanos, vamos a tener un momento para comentarios antes del receso, preguntas, quejas. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermano. Bueno, me quedé con lo que quería comentar hoy, así que le voy a retroceder un poquito la clase, si a usted no le molesta. Bueno, Adelante. de la clase anterior en las vacaciones, que usted había dicho que le pegamos un vistazo. Bueno, la verdad que estuve mirando el FODA, me gustó mucho y creo que va todo junto con lo que estamos dando hoy, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Me gustó mucho cómo lo hizo en esa clase porque usted lo fue armando de una manera que se expone el estado actual, en este caso de la situación que estaba dentro de la iglesia, ¿no? Que fueron armando con los hermanos. La verdad que ese FODA me gustó mucho cómo lo hizo, porque quedó en evidencia el estado de la iglesia, ¿no? Y como no viendo ahora el tema del presupuesto, claro, ¿de dónde sacamos nosotros para hablar del presupuesto? Sino de acá, de lo que queda en evidencia, ¿no? Si yo no estoy equivocado. Así que la verdad que me quedé enganchado en eso, me gustó mucho. Y lo de ahora del presupuesto también. Y en la clase de ayer me quedó una pregunta que a ver si no quedó mal, porque es algo que la verdad que a mí me incomoda un poquito. ¿Qué opina usted de cuando la iglesia planea, ¿cómo es? Algún evento o algo para reunir recursos, para reunir dinero, y lo hace con rifa, a través de, digamos, de la rifa, de la quinela, la lotería, lo que sea? ¿Qué opina usted de eso? Yo la verdad que a mí me choca mucho, pero lo he visto que lo hacen, y la verdad que no me puse a investigar las bases bíblicas, pero la verdad que me queda bastante incómodo ese actuar. Bueno, realmente, hermanos, nosotros aquí en México, sería la opinión que le puedo dar, tenemos una regulación para los proyectos económicos.
que realiza la iglesia. Y nosotros aquí en México hemos tenido rifas desde el ámbito de las iglesias locales hasta la iglesia a nivel nacional, hasta la misma administración. Hace poco más de 20 años se construyó un centro administrativo, unas oficinas muy funcionales, y bueno, hubo muchos proyectos. Entonces aquí es muy común, hermano, que las iglesias en todos los niveles podamos hacer rifas. Obviamente obviamente hay una regulación. Por ejemplo, si la rifa es local, de una localidad, bueno, quien la regula es el pastor. Pero si una iglesia, por ejemplo, o una instancia desea hacer partícipe o obtener el apoyo de otras congregaciones, entonces quien regula es el sobreveedor. Es decir, el sobreveedor tiene que supervisar todo el proceso, ¿no? Claro. Como son recursos económicos, bueno, tiene que supervisar que todo se haga adecuadamente. Y aún si fuese a nivel de un distrito quien organiza la rifa, es el Consejo Ejecutivo General quien regula, quien autoriza, es decir, las instancias pueden autorizar o no autorizar, y en caso de autorizar, supervisan la realización. Obviamente nosotros echamos mano en nuestro contexto de muchos recursos económicos, hermano, que bueno, no están en la Biblia. Esa es la Claro. realidad. Claro, Es claro. la dinámica que nosotros tenemos. Pero bueno, sé que eso es lo que hay aquí en México. Sé que en los Estados Unidos es igual, hermano. Desconozco en otros contextos. Pero es lo que podría decir. Está bien. Gracias, hermano. Bueno, dice el hermano Carlos Guy, hola, no es fomentar el juego de azar. Bueno, yo creo que para nosotros no es controversia el hacer rifas aquí en México. A lo mejor es algo más propio de la Argentina, ¿no? En este caso, eso lo tienen que determinar ustedes como iglesia. En el caso nuestro no es un problema realmente. Desde muchos años se ha hecho y es una forma en la que muchos templos incluso se han construido. Grandes templos a nivel nacional, y en ocasiones ha sido a través de rifas, de lo que les puedo decir, hermanos. No sé si hay alguna otra pregunta, otro comentario, hermanos. Bueno, si no hay comentarios, vamos a tener un receso, hermanos, 10 minutos y regresamos. Vamos a regresar a la parte práctica ahora.